Esta presentación está basada en la guía de cookies publicada en mayo de 2013 por la Agencia Española de Protección de Datos y las asociaciones A-Digital, Autocontrol e IAP. En ella se define a la cookie como un archivo o dispositivo que se descarga en el equipo de un usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por el responsable de la cookie para realizar tratamientos con arreglo a las finalidades establecidas. Según su duración, las cookies pueden ser de sesión o persistentes. Las cookies de sesión son las que caducan inmediatamente al finalizar la sesión del navegador, al apagar el ordenador, mientras en cambio las persistentes tienen una duración superior que puede ir de unos minutos a varios años. Según su finalidad, las cookies pueden ser técnicas, que son las que permiten al usuario navegar por la página web, la plataforma o la aplicación y utilizar los distintos servicios que en ella se suministren. Y por ejemplo, pues podría ser controlar el tráfico o la comunicación de datos. Las cookies de personalización, en cambio, permiten al usuario acceder al servicio con unas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario. Por ejemplo, pues personalizar el idioma, el tipo de navegador, etc. Las cookies de análisis permiten a su responsable el seguimiento y análisis de la actividad de los usuarios en los distintos web a los que están vinculadas. La información que recogen estas cookies se puede utilizar pues para la medición de la actividad de los distintos sitios web o en la elaboración, por ejemplo, de perfiles. Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios que el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Las cookies de publicidad comportamental son las que almacenan información del comportamiento de los usuarios que se va obteniendo observando de manera continuada sus hábitos de navegación, y ello permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo. Es decir, que en función de los intereses y los hábitos que mostramos en nuestra navegación y los intereses que mostramos visitando ciertas páginas web, consumiendo ciertos contenidos o visualizando cierta información, se va elaborando, se va acumulando esos datos en las cookies de publicidad comportamental, y ese comportamiento ayuda después al responsable de la cookie o al anunciante a exhibirnos una publicidad que va asociada a esos intereses que hemos ido demostrando a lo largo de nuestra navegación. Entonces están exentas de la obligación de informar y de obtener consentimiento las cookies de entrada de usuario, que son las de entrada de datos, por ejemplo formularios o los carritos de la compra, que son los que permiten mantener la información de los productos o servicios que estamos queriendo contratar. Después estarían las cookies de seguridad y autentificación o identificación del usuario, que son por ejemplo las que nos permiten mantener abierta una sesión cuando se nos ofrece la opción de mantener esa sesión abierta y no tener que introducir el password y el identificador de usuario en cada ocasión. Las cookies de sesión del reproductor multimedia. Las cookies de sesión para equilibrar la carga, que permiten distribuir la carga en distintos recursos. Las cookies de personalización de la interfaz del usuario, que permiten pues escoger el idioma o elementos estéticos o de contenido de la página web que visitamos regularmente. Las cookies de complemento o plugin, que son las que nos permiten intercambiar contenidos sociales. Generalmente pues corresponden a la función de si hemos hecho clic en me gusta, en el icono de me gusta de Facebook, pues ya queda registrado en nuestro ordenador, y así no tenemos que recordar si lo hemos hecho o no, y tampoco duplicamos el me gusta de un mismo contenido. En cuanto al gestor, a la entidad que gestiona las cookies, pueden ser cookies propias, que son las que utiliza el editor en su página, o también pueden ser cookies de tercero.
entendiendo que las cookies de tercero también lo son en el caso en que las cookies estén instaladas desde un equipo o dominio del editor, pero que estén gestionadas por un tercero. Si el tercero es el que gestiona los datos obtenidos a través de las cookies, entonces ya no son cookies propias, sino que son cookies de tercero. La información que obligatoriamente debe facilitarse sobre las cookies es una información clara y completa sobre los usos que se darán a los datos obtenidos con esas cookies y la información necesaria para que el usuario conozca cuál es la finalidad del tratamiento de esos datos y también el procedimiento para revocar el consentimiento y eliminar las cookies, que será lo que después veremos en una segunda capa, que es la información que nos permite saber cómo podemos eliminar las cookies en función del navegador que estemos utilizando y revocar, por lo tanto, el consentimiento que hemos dado inicialmente. Es importante que la información suministrada sobre las cookies esté accesible, sea visible, y ello se conseguirá en base a 3 parámetros o a 3 elementos clave. Uno es el formato del enlace. Es importante que este enlace que dirige a la política de cookies, a la información que suministra el editor sobre las cookies y los datos que recaban, tenga un tamaño mayor al resto de los enlaces, que tenga una fuente diferente o que sea distinguible por cualquier tipo de formato, por ejemplo, pues que esté encuadrado o que esté subrayado. Otro elemento será la situación del enlace, que tiene que estar en una zona visible y accesible o que capte la atención de alguna manera, o que esté bien en el encabezamiento o en el pie de página. Lo importante es que esté en todas las páginas, no puede estar solamente en la homepage. Y otra cuestión es el texto del enlace. El texto tiene que ser descriptivo y tiene que ser explicativo e intuitivo. Por ejemplo, pues política de cookies. Eso nos obligará a diferenciar el enlace correspondiente a la política de cookies de los típicos enlaces de aviso legal y política de privacidad. Pensemos que el sector, que normalmente las entidades, las empresas que tienen ya una página web, ya tienen experiencia previa en la captación de la atención del visitante, del usuario, por ejemplo, pues en las promociones y en las ofertas que han realizado o en las encuestas de satisfacción. Generalmente, pues a pesar de que el departamento de marketing o la agencia o el diseñador gráfico haya puesto mucho énfasis en el diseño, cuando tenemos que hacer una promoción, una oferta o solicitar la opinión del usuario, generalmente destacamos ese contenido y esa experiencia en destacar contenido ya nos ha permitido tener un antecedente que ahora podemos aprovechar para conseguir también captar la atención del usuario orientada a informarle sobre las cookies que estamos utilizando y recabar su consentimiento. También tenemos experiencia previa en la obtención del consentimiento, puesto que cuando cambiamos los términos y condiciones de una página web o de un servicio, acostumbramos a alertar al usuario sobre ese cambio y ya pues buscamos el modo o el canal para informarle y para recabar de nuevo el consentimiento sobre esos cambios. Lo mismo sucede en la confirmación de las compras, en la verificación de la edad mínima requerida para acceder al servicio. En todos estos casos ya hemos ido acumulando una experiencia para obtener el consentimiento por parte del usuario del servicio. Hay diversos sistemas para ofrecer la información obligatoria. La información obligatoria sobre las cookies. Por ejemplo, uno sería el establecer introducir una barra de encabezamiento o en el pie de página para informar, para acceder a esa información sobre cookies. La otra sería solicitar, en el momento de solicitar el alta en un servicio y visualizar los términos y condiciones, podría haber un apartado específico para informar sobre las cookies y la información que recabamos con ellas. También también se puede estar utilizando medios convencionales offline que dejen constancia, por ejemplo, pues un contrato firmado con firma manuscrita. Y en el caso de usuarios ya registrados, podemos utilizar sistemas de comunicación verificable, como, en mi opinión, podría ser un correo electrónico,
que dejase constancia del envío y de la lectura. Pero el que más protagonismo ha adoptado y más difusión ha tenido de esta guía ha sido la interpretación que se hace del artículo 22 de la LSSI, en el sentido de que la información puede ser dividida en dos capas y eso va a tener una trascendencia a efectos informativos, pero también a efectos de consentimiento, y ahora lo veremos. Esa información en dos capas estaría distribuida en dos elementos de información, en dos contenedores de información. En la primera capa, que sería el aviso que veríamos en el encabezamiento, en un pop-up, o bien en una ventana emergente, o en un elemento informativo que apareciese de forma fácil de advertir en la página web. En la página web que visitásemos, cualquiera que fuese, sea la homepage o cualquiera de las demás páginas del sitio web, en esa primera página habría una advertencia sobre el uso de cookies que no están exceptuadas de las obligaciones de información y de consentimiento, una advertencia de que se están instalando al navegar por dicha página o al utilizar el servicio, y una identificación de las finalidades de las cookies que se instalan. También habría que informar sobre si se trata de cookies propias o de terceros, y en su caso habría que advertir cuál sería la acción determinada que produciría un consentimiento, o sea, que se podría interpretar esa acción determinada como una manifestación de consentimiento en la aceptación del uso de las cookies. Por lo tanto, el editor tiene que advertir que si se realiza una determinada acción, se entenderá que el usuario acepta el uso de las cookies. También tiene que haber un enlace a la segunda capa informativa, en la que se va a incluir más información y información con más detalle. En esta segunda capa, pues ya hablaríamos de la definición y de la función de las cookies. No haría falta informar sobre las cookies exceptuadas que hemos visto antes, sino solo sobre las cookies que no están exceptuadas y que se utilizan en ese sitio web. Lo importante es que también habrá que informar en el caso de que se realice un tratamiento de datos que merezca, bueno, que tenga que cumplirse, pues como es natural, el artículo 5 de la LOPD, y informar convenientemente. O sea, que estamos hablando no solo de las obligaciones de información de la LSSI interpretadas en esta guía, sino también de las obligaciones de información de la LOPD para los tratamientos de datos que se produzcan. También habrá que incluir en esta segunda capa un cuadro con el listado del tipo de cookies que se utiliza en la página web y su finalidad, la forma de desactivar o eliminar las cookies y revocar el consentimiento prestado, y esto adaptado a cada uno de los navegadores más utilizados, y una identificación de los responsables de las cookies y del tratamiento de los datos obtenidos. Dado que esta identificación puede obedecer a un dato que es dinámico, que es la lista de responsables de las cookies, los distintos terceros o anunciantes que puedan ser distintos al propio editor, esta lista tiene que ser actualizada de forma regular, aunque también podríamos referirnos a los anunciantes que vayan apareciendo sucesivamente a través del sitio web. Un ejemplo de esta primera capa sería en el cual se cumplen los requisitos que hemos visto, porque informamos sobre la existencia de cookies y informamos si son cookies propias o de terceros, informamos de la finalidad, decimos que son para mejorar nuestros servicios y para mostrar publicidad relacionada con las preferencias que ha mostrado el usuario con su navegación, y determinamos cuál es la acción que va a ser interpretada como una manifestación de consentimiento. En este caso, no le pedimos que haga OK en un botón de aceptar, ni que haga clic en un botón de aceptar, sino que simplemente el hecho de continuar
estar navegando ya va a ser interpretado como una aceptación del uso de las cookies. Y informamos también sobre la posibilidad de cambiar la configuración y obtener más información. Se hace clic en el enlace que le va a llevar al usuario a esa segunda capa donde va a haber información con más detalle. Esto es un ejemplo de script que se puede encontrar en Google buscando, bueno, aquí está el enlace con la información sobre este servicio de EU Cookie Law. Es un script en el cual vemos que es fácil a través de JavaScript incorporar en un encabezamiento un texto informativo que pueda, con una ventanita que pueda ser cerrada en cualquier momento. Hay otros scripts que permiten hacerlo a través del OK, a través de un botón de aceptar. Las modalidades de obtención del consentimiento, modalidades a través de las cuales podemos conseguir una manifestación de consentimiento por parte del usuario en relación a las cookies, pueden ser, como hemos visto antes con la información, también al solicitar el alta en un servicio y aceptar los términos y condiciones del mismo. Ya he dicho que tiene que estar separado el apartado que regule o que informe sobre las cookies. También durante el proceso de configuración del funcionamiento de la página web o aplicación, o al solicitar una nueva función ofrecida en la página web o aplicación. También se puede solicitar el consentimiento antes de la descarga de un servicio o de una aplicación que ofrezca que se ofrezca en esa página web, o a través del formato que ya hemos visto de información en dos capas. Un elemento controvertido y sobre el cual la guía no se manifiesta y se limita a transcribir el contenido del artículo 22 de la LSSI es cuando tenemos que instalar las cookies no exceptuadas. Literalmente, interpretando literalmente tanto lo que dice la guía como lo que dice el artículo 22 de la LSSI, la instalación tiene que producirse después de que se haya producido un consentimiento informado. Por lo tanto, la secuencia correcta sería, o ideal, sería informar, obtener el consentimiento y después instalar la cookie. En cualquier caso, técnicamente a veces esto no es posible, o en la práctica la verdad es que hay muchas empresas que no lo están haciendo así, y entonces se producen situaciones en las que el consentimiento es coetáneo a la instalación o la instalación es coetánea al consentimiento, se producen en el mismo momento. En mi opinión, si ha habido una información previa y justamente interpretamos el consentimiento a través de una acción que consiste en seguir navegando, a veces pues el seguir navegando puede ser permanecer en la página o pasar a otra página, hacer clics en los distintos enlaces e ir navegando por el sitio web, ¿no? Esto puede ser interpretado a través de esta sucesión de acciones, pero en muchos casos se puede dar una situación de coincidencia entre el consentimiento y la instalación. Lo que sí que no recomendaríamos es que hubiese una instalación de las cookies previa a la información y al consentimiento, salvo que por circunstancias excepcionales y técnicas, por ejemplo en determinados dispositivos móviles, yo creo que habría que tolerar que por una serie de requisitos técnicos se produjese la información, el consentimiento y la instalación de manera coetánea, aunque, como he dicho, ese no sería el supuesto ideal y no es el que se recomienda. El que se recomienda es el que sea secuencial y que en primer lugar se suministre la información, se obtenga el consentimiento por los actos que ya hemos comentado, que pueden ser interpretados como manifestación del consentimiento, y finalmente se produzca la instalación. En cuanto a las partes que intervienen en lo que es la instalación y la explotación de los datos obtenidos a través de las cookies, en primer lugar, como es natural, está el usuario, que es el destinatario, persona física que accede al servicio y que es el que recibe en su terminal las cookies, y este usuario puede ser un usuario registrado o un usuario que pasa por esa página web de manera esporádica y que no está registrado.
También puede ser el editor, que es la entidad que presta el servicio de la sociedad de la información, que puede ser cualquier empresa titular de una página web a la que accede al usuario y en la que se instalen esas cookies, ¿no? También el editor puede ser el que ofrece los espacios publicitarios que dispone en su página web, en su sitio web, al anunciante o a terceros, como son las agencias de medios o las agencias de publicidad o las redes publicitarias. El anunciante, que sería la entidad cuyos productos o servicios se aparecen como publicidad a través de los espacios publicitarios que tiene el editor. Y las agencias de publicidad y agencias de medios, que son las que se encargan del diseño y de la ejecución de la publicidad, así como de la creación, preparación o programación de las campañas publicitarias que contratan los anunciantes y que entonces contratan esos espacios publicitarios que los editores ponen a su disposición. También estarían las redes publicitarias, que son el conjunto de entidades que, actuando en nombre y representación directa o indirectamente de uno o varios editores, ofrecen también directa o indirectamente a los anunciantes o indirectamente, a través de otros demandantes, la posibilidad de obtener espacios publicitarios. Y finalmente estarían las empresas de análisis y de medición, que son las entidades que miden o analizan el comportamiento de la navegación de los usuarios en la página web de un editor o de varios, actuando en su nombre y representación a través del análisis de los datos obtenidos con la utilización de las cookies. Por lo tanto, tendríamos el usuario, que es el que recibe las cookies, el editor, que es el que generalmente se las instala, el anunciante, que también puede participar en ese proceso y que es el beneficiario de la publicidad, las agencias y las redes, que son intermediarios entre los distintos editores y los anunciantes, y las empresas de análisis y medición, que estarían en una posición más tangencial, midiendo y analizando el comportamiento del usuario. En cuanto a los espacios publicitarios, una muestra de los más tradicionales serían el banner, que acostumbra a tener una forma rectangular y horizontal en las páginas web y contiene el anuncio, los rascacielos, que son banners verticales, los robapáginas, que acostumbran a ser cuadrados y acostumbran pues a estar al lado del texto o mezclados entre el texto, los interstitials o cortinillas, que son los que aparecen al visitar por una página web o al pasar de una página a otra, o bien al desplazar el cursor por encima de un banner o de un robapáginas o de un rascacielos, los pop-ups, que son ventanas emergentes, y los layers, que son también ventanas emergentes que pueden ir moviéndose a lo largo de la página. Son capas superpuestas a las páginas web. En cuanto a la responsabilidad de las partes, es un tema muy interesante porque la LSSI no define quién es el responsable de cumplir las obligaciones de información y consentimiento. Entonces, por lo tanto, la guía exhorta al editor y a los terceros para que colaboren con el fin de asegurar que se cumplen estas obligaciones de información y de consentimiento. Entonces, por lo tanto, recomienda que haya unas cláusulas contractuales en los contratos que unen al editor con los terceros, para que se asegure que el tercero no tratará los datos para otras finalidades distintas de las establecidas en el contrato y sobre las cuales el usuario ha dado su consentimiento. Aquí es importante reseñar que esta obligación se refiere tanto a la obligación del tratamiento de datos a efectos de LOPD como a los usos que se han informado a efectos de LSSI en el momento de recabar los datos por parte del usuario. En el caso de cookies propias, el editor es el responsable de informar y obtener el consentimiento, y en el caso de cookies de terceros, la responsabilidad corresponde al editor y al tercero de manera conjunta. Es decir, se trata de una obligación compartida que debe ser reseñada en el contrato que une al editor con los terceros, para que haya un aseguramiento de que se va a informar al usuario y se obtendrá su consentimiento. Por ejemplo,
En el caso de los anuncios basados en publicidad comportamental, hay una convención que ya hace tiempo que se utiliza, aunque no de una manera generalizada, que es incorporar un pequeño icono en el banner o en el rascacielos o en el robapáginas, de manera que así se pueda informar de la existencia de cookies, se puede hacer clic en este anuncio, en este icono. Aquí lo que sería recomendable es hacer una campaña o aumentar el grado de conocimiento por parte de los usuarios de estas convenciones, del significado de estos iconos, y para ello pues yo lo que propongo es que se informe también en la política de cookies y no solo en el enlace a través del clic, sino que en la política de cookies del editor ya se informe que puede haber banners o puede haber robapáginas o puede haber anuncios en los cuales se incorpore ese icono y que ese icono a través del enlace que contiene podrá llevar al usuario a otra página en la cual, como esta, se informará de las finalidades, de la publicidad comportamental, de cómo funciona, de los consejos, recomendaciones, preguntas frecuentes y sobre todo a través de la instalación también de una nueva cookie se podrán definir las preferencias en relación a estos contenidos y a estas cookies, de manera que los usuarios podrán decir qué tipos de redes publicitarias o de tipos de agencias publicitarias pues sus cookies pueden ser bienvenidas o no aceptadas a través de esta configuración. La única salvedad en este caso sería como área de mejora que no estuviesen las redes publicitarias y las agencias, sino que estuviesen los anunciantes, porque o las temáticas. Lo ideal sería que un usuario pudiese definir qué temas o qué categorías de publicidad se aceptan, sobre qué preferencias versan esas elecciones, de manera que porque ahora en la actualidad lo que tenemos es una lista de agencias o de redes publicitarias y el usuario no puede conocer qué tipo de publicidad, qué tipo de información o qué anunciantes están detrás de cada una de las redes, con lo cual prácticamente se está realizando una configuración a ciegas desde mi punto de vista personal. Y esa sería posiblemente un área de mejora si es que ello es posible técnicamente. En cuanto a el trabajo que tienen que hacer las empresas para comprobar las cookies que se utilizan y cumplir la ley, las fases que recomendaría serían las siguientes. En primer lugar, identificar las cookies que se están utilizando a través de herramientas que permitan conocer, bueno, en primer lugar preguntando a la agencia y al departamento de marketing y al departamento informático cuál es el contenido de las cookies que se están utilizando, preocupándome exclusivamente por las cookies no exceptuadas, las cookies que hemos visto que por defecto pues estarían dentro de la gama de cookies que necesitan un consentimiento. Dentro de estas cookies estarían ciertas cookies de publicidad que incorporen una función de rastreo o de acumulación de los datos de los hábitos de navegación del usuario, las cookies basadas en el comportamiento. Hay también, según pues qué cookies analíticas, qué cookies de medición o analíticas, en función de los datos que recaben y del nivel de definición de los perfiles, pero en principio sí que habría que recabar, identificar estas cookies y posteriormente comprobar también si son de sesión o persistentes, y comprobar si son propias o de terceros, identificando a los responsables y regulando las obligaciones de información y consentimiento en los contratos entre el editor y los terceros, analizar qué tipo de datos se recogen, comprobar la finalidad de la recogida de estos datos y comprobar también si estas cookies están exentas de las obligaciones de información y consentimiento. Por lo tanto, pues primero haríamos un inventario de cookies y después distinguiríamos entre las cookies que están exentas de consentimiento y de información y las que no.
una vez hecha esta selección, determinar el tipo de consentimiento que vamos a necesitar en materia de protección de datos, como ya he dicho, pues que está desligado o asociado también, pero que van por caminos distintos, el consentimiento del SSI y el consentimiento de protección de datos. No es que vayan por caminos distintos, sino que el alcance del consentimiento puede ser distinto en función de la tipología de los datos. Y después ya redactar la política de cookies y definir cómo vamos a informar a los usuarios y cómo vamos a establecer ese enlace en dos capas entre la información inicial y la información en detalle que va a contener esa política de cookies. Aquí veríamos un ejemplo de una herramienta para Chrome que permite identificar las cookies que no son simplemente técnicas, sino que pueden ser cookies no exceptuadas. Y después también otra herramienta de Chrome que permite acceder a todo tipo de cookies. En este caso vemos cookies que, si después buscamos en Google para ver cuál es su función, vemos que son cookies utilizadas por Google para almacenar las preferencias del usuario, información vista a través de páginas con Google Maps, por ejemplo. Y después vemos aquí el plazo de caducidad. Vemos que se trata de una cookie persistente, en este caso muy persistente, porque caduca en el año 2023. En cuanto al régimen sancionador, está el régimen sancionador de la LPD, pero también el régimen sancionador de la LSSI, que está previsto en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que en el momento de realizar esta presentación está en proyecto. Y las conclusiones de esta presentación son que ha finalizado la incertidumbre que existía hasta el momento. Hasta ahora pues no se sabía bien, así como en Inglaterra hubo un año para aplicar la ley de cookies, en España no ha habido periodo transitorio ni ha habido tampoco un periodo para aplicar las obligaciones nacidas del artículo 22 de la LSSI. Entonces, claro, en cada sector cada uno se preguntaba si era el primero, pues que así iba a ser como un acto suicida, ¿no? Porque si una empresa es la única en el sector que está cumpliendo la ley en la manera indicada en el artículo 22 y empieza con un banner o con un sistema informativo que obligue a aceptar expresamente las cookies tras su información detallada para poder entrar en la página web o utilizar sus funciones, pues claro, eso podía ser muy disuasorio y podía hacer que varios usuarios no aceptasen el contenido o el uso de las cookies. Entonces, por lo tanto, en muchos sectores se ha estado a la expectativa de ver cómo se pronunciaba la Agencia de Protección de Datos, qué hacía los representantes de la industria y qué hacían los competidores. Y ante esa situación de impasse que ha estado durante varios meses, pues las empresas simplemente no han hecho nada, la mayoría de ellas. Esta incertidumbre ahora ha finalizado. La guía es el resultado de un acuerdo entre el regulador y la industria, entre, como hemos visto, la Agencia Española de Protección de Datos y las tres asociaciones que hemos comentado, y por lo tanto, pues ya a partir de ahora ya se abre una nueva etapa en la cual ser el primero deja de ser un riesgo, más bien el riesgo sería ser el último. Y para muchas empresas y en determinados sectores, como el sector de gran consumo, pues el cumplir la ley y ser el primero en cumplirla puede convertirse en una ventaja competitiva si para aquellos usuarios que conocen lo que son las cookies y que conocen pues el esfuerzo que supone el cumplir una norma que hasta ahora pues ha estado dentro de esa incertidumbre que hemos comentado. Entonces aquí sí que tenemos el ejemplo, la referencia de sectores en los que el cumplimiento normativo sí que ha sido una ventaja competitiva importante. Por ejemplo, en el sector de la moda online, el hecho de ir más allá de los 7 días que establece la normativa como plazo de desistimiento y de reflexión para el comprador,
pues ha habido empresas que han dado un plazo de 30 días y que han permitido que la devolución de las prendas fuesen con cargo a la empresa suministradora, y eso ha generado un efecto muy positivo en la facturación. Simplemente ese cumplimiento normativo, más allá incluso de los límites establecidos por la ley, ha hecho que muchos compradores de prendas online, de moda online, en vez de comprar su talla, han comprado la talla superior y la talla inferior, y entonces, claro, pues al disponer de 30 días, pues ha habido personas que, bueno, se ha aumentado la probabilidad de encontrar un recomprador, ¿no?, de esas prendas sobrantes, y por lo tanto al final eso ha repercutido decisivamente en la facturación. Por lo tanto, en cookies ya es mucho más difícil que eso se produzca, pero sí que como mínimo el no ser sancionado y el no ser la única empresa sancionada dentro de un sector, pues ya puede ser realmente importante. Y si además ponemos en valor ante el usuario ese cumplimiento normativo, pues puede ser bastante interesante para una empresa. Y aquí acaba la presentación. Muchas gracias por la atención, y estos son los datos de contacto para cualquier empresa que quiera solicitar una ampliación de la información. Muchas gracias.